amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contar una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero, y aunque pase el tiempo, siempre sigue igual. He venido a dar vida. Yo he venido a dar Luz. Y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. He venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces. Te bendiga, Amanda González. Hablar contigo, Dios te guarde, Dios te bendiga siempre. pero nunca estás. Aunque entre nosotros no puedes mentirme, Santo me mi diste Dios. la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Oh, no. Yo he venido a la vida. He venido a dar luz. Y hoy quiero llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Y ves, Samudio, Dios te bendiga, bendiciones en esta noche. Bendecida sea de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a dar luz. Y hoy puedo llenar tu alma de alegría. Bendecido sea el Señor, glorificado sea su nombre. Santo, bendecido sea el Señor Jesucristo. Gloria Mejía, Dios te bendiga, Dios los bendiga a cada uno de los que se están conectando, a aquellos que se vayan a conectar luego, María González, y todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
Ya todos sabemos, el fin del mundo se está acercando, pero no para nosotros, sino para la humanidad, para aquellos que no están escuchando y están viendo lo que está sucediendo hoy en día, que las señales están bien claras. Lo que sucede es que leemos Biblia y no entendemos la Biblia. Si entendiéramos bien claramente la Biblia, podemos identificar cómo es que están las cosas hoy en día a como se nos dice en la palabra. Pues no podemos ser falsos, no podemos echarnos para atrás. Tenemos que buscar la verdadera esencia de lo que es una salvación. Porque de esto se trata todo. Porque si no luchamos para lograr una salvación, no vamos a llegar más nunca a ir delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje va más dirigido a la cuestión de el ser un verdadero humano. Pero el tema es el verdadero ayuno. No hagamos como los fariseos y los republicanos que ayunaban por ayunar. Pedían cosas vanas. O sea, a Dios si le vamos a pedir, tenemos que pedirle las necesidades que tenemos nosotros. ¿Y cuál es la necesidad de nosotros? Buscar de Él cada día más y más y más. Y la palabra se encuentra en Isaías, capítulo 58, del 3 al 5. Esos versículos del 3 al 5. Y la bendita palabra, ya que está bendecida, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Santo mi Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos. A Dios no se le pide nada más que los placeres. También nos dice, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice el versículo y último versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicios y de cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios añada bendición a esta su palabra. Dios Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre, delante de tu presencia estamos, Padre, para traerte este mensaje, mi Dios amado, para que podamos entender, Padre Celestial, de qué forma es que nosotros te podemos buscar y agradar, Padre Celestial. No, Padre Celestial, pon tus palabras en mi boca, mi Dios. Pon carbón encendido en mis labios y que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que están conectándose, a los que se van a conectar luego y vayan a ver estas reproducciones. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Yo cuando comencé a leer desde el versículo 1, yo puedo entender que Dios lo que está diciendo a su pueblo, basta de falsedad. Los fariseos y los publicanos eran personas falsas. Ellos decían una cosa, pero no hacían lo que tenían que hacer. Fueron parte de las personas que estuvieron en las leyes para aquellos tiempos del tiempo antiguo.
pero hacían unas leyes que es como hoy los gobiernos hacen leyes, legislaciones, el Senado y todas esas cosas, pero ellos son los primeros que violentan esas leyes. Pero esas son leyes del hombre. Pero en las leyes de Dios nosotros tenemos que mantenernos firmes y ser verdaderos. Ya hay un tiempo que se está acabando. Ya aquel que no se ha dado de cuenta, aquel que no esté atento, el pueblo de Israel, desde un comienzo que salió de Egipto, ellos estuvieron en desobediencia, ellos estaban en pecado. Hoy en día, inclusive, hay veces que el ser humano no está preparado para las cosas. Y así pasó en esta ocasión en el ataque al pueblo de Israel. Israel se confió y no estuvo atento a lo que iba a venir. ¿Saben por qué lo digo? Porque supuestamente un coronel grande de la primera milicia del ejército de Israel, él está comentando de que habían personas que se estaban infiltrando en Israel, pero no había discernimiento, no había ese énfasis. Por eso a veces cuando nosotros ayunamos, vamos enfocados para un propósito. Y ese propósito es para llenar nuestras almas de espiritualidad. Porque después que nosotros tengamos esa espiritualidad, pueden venir muchas cosas detrás de todo eso. Don de discernimiento, Dios de ciencia, Dios de sabiduría, pero es si lo sabemos pedir las cosas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Dios expone la realidad. La realidad era que su pueblo no hacía ayuno con el corazón correcto. ¿Qué significa correcto? Significa hacer las cosas bien hechas. Y cuando nosotros no hacemos las cosas bien hechas delante de Dios, esas son las consecuencias que el pueblo de Dios hay para con cada uno de nosotros. Ahora mismo el pueblo de Israel se durmió. ¿Cuánto nos hay hoy en día en el pueblo de Dios que están dormidos? ¿Y por qué es que el enemigo ataca? Porque están descuidados, no están cobijados, no están protegidos por el Señor Jesucristo. Eso pasó con Israel en este ataque. Se confiaron. Se durmieron, como decimos en el renglón. Pero hay muchos creyentes hoy en día que por eso es que el enemigo los ataca. Hay casos, pero hay casos de muchas personas que se le invita hasta las iglesias y rechazan al llamado de Cristo Jesús. Pero luego cuando están en las situaciones, claman a Dios. Buscan de Dios. Pero ¿qué sucede? Que luego de que Dios hace la obra por esa persona, se olvidó de Dios. Y ahí es que están entre los verdaderos y los falsos. Así mismo eran los fariseos y los republicanos. ¿Cuántos fariseos no hay hoy en día en el mundo? Hay muchos. Y republicanos demás. Desobedecen las leyes. Son las personas que crean las leyes. Es para protegerlas. Una ley es para proteger al pueblo. Pero ellos no lo hacían. Escribían las leyes y eran los primeros que la violaban. Así estamos en el pueblo de Dios hoy en día. Dios ha dado un llamado. Dios ha hablado a muchas personas en los últimos tiempos.
pero no hacen caso al llamado de Cristo Jesús. ¿Desde cuándo hace que se está predicando Cristo viene? Hacen como el lobo. No vino. Ok, no te descuides, porque eso es lo que pasa cuando nosotros no ayunamos, pero correctamente. El ayuno es algo bien importante para cada uno de nosotros, los creyentes y los cristianos de hoy en día. Es bien importante porque ya pronto va a venir la redención. Y si no estamos protegidos, muchas personas hablan y yo los veo en Facebook que ponen, vamos a protegernos con las armaduras de Dios. ¿O qué es lo que sucede? Que hay muchas personas que no saben cuáles son esas armaduras. El ayuno está entre medio de una de esas armaduras. Porque ese es el que fortalece el alma. Ese es el que dirige al Espíritu Santo a que nos fortalezcamos cada día más y más y más. Pero el pueblo no lo quiere entender. Quieren hacer las cosas a su forma. A Dios no se le sirve a la forma que nosotros queremos. A Dios se le sirve como se le tiene que servir, con respeto, con amor, con dedicación. Así es que se le sirve a un Dios hoy en día. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere llegar a las patrias celestiales, como muchos dicen, yo no me quedo, me voy con Él, 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 no me quedo. ¿Pero qué están haciendo para no quedarse? ¿Estarán haciendo la voluntad de Dios? ¿Están siendo como los republicanos y los fariseos, que eran falsos? Yo no estoy criticando aquí a nadie. Y hay personas que a veces con la palabra de Dios se molestan. Yo no vine aquí a hablar mentiras. Yo no vine aquí a decir palabras de hombre bonitas. Yo vine aquí a decirle a ustedes que si ustedes no se acomodan bajo el yugo, pero el yugo de Cristo, no el yugo del enemigo. Si usted no está vigilante, ayunando, orando, meditando, esas son las cosas que hacen que el ser humano se debilite. Ya cuando está debilitado, hay entrada como hicieron esas personas de Palestina y entraron al pueblo de Israel, los cogieron durmiendo. Así mismo el enemigo va a hacer con cada una de las personas. Los va a coger descuidados. Y ya cuando el enemigo entra, en muchos casos, no en todos, es difícil, pero no es imposible para Dios rescatar esa alma nuevamente. Fíjense qué cosa, este mensaje me salió de la nada. No sé ni cómo, pero llegó. Por algo Dios me dio este mensaje en esta noche. Es que tenemos que estar vigilantes. No dormirnos para que no nos pase como le pasó al pueblo de Israel. Pero entonces miren el dilema. El dilema es que ahora todo el mundo en las redes se están desbordando. Oremos por Israel, oremos por Israel. Pero desde la última vez lo hacían, lo hicieron y se olvidaron de orar por Israel. No es que el Señor los abandonara porque usted dejó de orar o porque dejamos de orar. Es que es usted, nosotros. Este servidor en todas mis oraciones, Señor, bendice a Israel y bendice a Jerusalén. ¿El por qué? Son las tierras prometidas que el Señor nos está ofreciendo a nosotros. Pero no estamos orando por eso que queremos tener. Y por eso es que el enemigo acecha.
El enemigo se mete en la vida del ser humano cuando el ser humano abandona al Señor. Pero Dios estará ahí. Dios está ahí. Hasta el día que el Señor Jesucristo le diga al Padre, Padre, basta ya. Porque quien está aguantando esto se llama Jesucristo. Él le ha dicho al Padre, me imagino, Padre, todavía. Pero ustedes saben por qué. Porque tanto de las iglesias como tanto aquí, muchas personas que se han apartado de Dios, Él está esperando al arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos, no vamos para ningún lugar. Tenemos que arrepentirnos. Hay veces que hay personas que dicen, pero yo no peco. ¿De qué me tengo que arrepentir? Busquémonos. Hay veces que hacemos cosas fuera de las voluntades de Dios. Y por eso es que el ser humano y el pueblo de Dios está en conflictos con Dios. Pero luego cuando se ve con el agua hasta el cuello, entonces, ¿qué dicen? Me estoy ahogando. Y claman a Dios. A Dios hay que clamarle de noche, de día, de madrugada y en todos los momentos de nuestras vidas. Ya este tiempo está acabando. Y muchos tienen hasta miedo. He visto en las redes sociales, ay Señor, ten piedad de mí, ten piedad. Piedad ahora. Hagamos lo que tengamos que hacer para Dios. Para luego no venir a arrepentirnos. Ya pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Y el punto principal, cuando ya ahora el anticristo se está infiltrando los soldados de él. Fíjense en esto. Una cosa que yo aprendí desde que mi padre, que cuando las naciones todas estén en paz, ahí es que vendrá la venida del Señor a buscar a su iglesia. Pero no es porque todo el mundo esté en paz. Es porque detrás de que venga Jesucristo por la iglesia va a venir la presencia del anticristo. Y hay muchas personas que están dormidas. Y cuando venga el Señor, si no estamos preparados, nos quedaremos lamentablemente. Y la palabra de Dios hay que decirla tal como es. No, nene, mira que sí, mira, y pasadita de mano, se acabó la pasadera de mano. El que quiera escuchar, que oiga. Para poder estar atento a las cosas que vienen pronto para este mundo. Mucha idolatría, mucha falsedad, como los escribas y los fariseos, también los republicanos, que con su hipocresía pensaban que iban a dominar al mundo entero, pero se equivocaron. Porque estaba la figura de Jesucristo y él todo lo veía y todo lo sabía. Como ahora mismo el Padre está allá arriba, él atalaya toda la tierra. Él está mirando todo lo que sucede aquí en la tierra. Él está escuchando, él está mirando. Pero la voz de él no sabemos ni cuándo la vamos a escuchar. Porque como ladrón en la noche será la venida de Cristo. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche avisando, mira, voy para tu casa a robar? No, porque si le digo al ladrón, mira, voy para tu casa a robar, el ladrón va a estar ya atento y el dueño de la casa va a estar pendiente a cuando llegue el ladrón y lo va a madrugar a él. Que no nos madruguen a nosotros. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y si nos descuidamos,
Y estamos atentos a la novela. Estamos atentos a otras cosas que no son agradables para Dios. Vamos a fracasar y nos vamos a quedar. Cuando digo nos vamos a quedar, ¿qué va a suceder? Porque en la gran tribulación nosotros vamos a ser salvados, porque Cristo nos va a salvar antes de que llegue ese momento. Nosotros no vamos a llegar, los creyentes verdaderos, los que han perseverado hasta el fin como buen soldado. La figura del anticristo aparecerá después que la iglesia se vaya, pues nosotros no vamos a pasar por tribulación. Asegurémonos que estemos inscritos en ese libro de la vida. De esto se ha predicado anteriormente, pero nosotros y este servidor no se va a detener en predicar esta palabra que quizás a muchos le está fuerte, pero no es lo fuerte que está, es que crea conciencia. Porque si le hablamos de amor, muchas cosas, Dios es amor, todos lo sabemos, y que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿quién va a advertir? ¿Quién va a llevarle la advertencia al pueblo de que si no se arrepienten delante de Dios, se quedarán? Y cuando decimos se quedarán, esos sí son los que van a pasar la gran tribulación. Ese martirio, ese tormento, que después lo que preferirían es córtame el cuello ya de una vez. Yo no te voy a hacer caso a lo que tú me digas. Yo no me voy a marcar con la marca del diablo. Pero si Dios te dio oportunidades, ¿por qué las desaprovechaste? Este es el momento, aprovechemos el momento. Este es el tiempo de buscar de Dios. Cada día, cada momento busquemos del Padre y del pan espiritual que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha no es contra sangre ni carne. Acuérdense, son potestades, gobernadores y todas esas cosas de tinieblas. Esa es la lucha que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Pero no es con espada ni con ejército que vamos a vencer. Vamos a vencer con su santo y bendito espíritu. Por eso el ayuno es bien importante. Por eso es bien importante el ayuno para cada uno de nosotros. Porque ese es el que nos va a dar las armaduras para poder pelear contra las acechanzas y los ataques del enemigo. Ay, yo siempre estoy de mala. Vino y me ministraron y oye, me sentí de lo más bien. Hermanita, vamos a la iglesia. Oye, espérate un momento, déjame buscar mi agenda. Jueves estoy ocupada, es día de culto. Sábado es día de un estudio. Tengo una cosa que hacer. ¿Y el domingo? No, el domingo, muchachos, el domingo es el día de reunión de la familia, que si esto, que si cocinar, que... No quieren oír a Dios. No quieren aceptar lo mal que hoy en día estamos cada uno de nosotros. Y si no buscamos de Dios, nos quedaremos. No vamos a escuchar esas trompetas, porque los creyentes son los que van a escuchar esa trompeta. Fíjense en qué cosa. Nosotros somos los que vamos a escuchar primeramente esas trompetas, diciéndonos, recoge tu equipaje, que vas a ser mudado a un lugar seguro, a las patrias celestiales. Y como quiera, no necesita ni la maleta, pero así dijo un hermano que escuché. Ya yo tengo preparada mi maleta, ya mismo me voy con el Señor. Busquemos de Dios.
Porque la realidad era que incluso en un día en que ayunaban, seguían explotando a ellos mismos. Hay personas que ayunan y lo que hacen es se mutilan a ellos mismos. El ayunar no es un sacrificio. El ayunar es obediencia. Igual que por la gracia de Dios que vamos a ser salvados y no por los sacrificios. Para aquel tiempo de Moisés había un estral con 4 como columnas. Allí tenían una fuente para el lavado de las manos y los pies. El arca del pacto quedaba a la parte bien atrás de ese lugar. Eso fue un tabernáculo que se hizo. Nadie podía tocar ese arca del pacto porque si no se moría. La Biblia nos dice que hubo una persona que trató de ayudar y cuando tocó el arca del pacto se murió. ¿Saben por qué? Porque estaba sucio. Cuando decimos sucio, estaba en pecado. Eso mismo sucede cuando el Señor Jesucristo nos limpia y nos llena de su amor. ¿Qué es lo que sucede? Le abandonamos. Nos olvidamos de Él. Pero Dios no acepta su ayuno cuando no estaban conectados con un corazón sincero de obediencia. Todo lo que nos pide simplemente nuestro Dios, obediencia. Si nosotros somos obedientes, nosotros llegaremos a ver la gloria de Dios. Muchas personas que dicen, yo quiero irme para el ejército, porque en el ejército, cuando yo salga del ejército, me van a dar mucho dinero, puedo comprar una casa, me dan derecho a préstamo, todas esas cosas. ¿Ya? Y tienen que ser obedientes. Pero no son obedientes para la palabra de Dios. Ahí es que hay que tener obediencia. Porque en el ejército se le mandan a usted a hacer una cosa. Levántate a las 5 de la mañana o a las 4 a correr. Hazme 100 push-ups. Hazme esto, hazme lo otro. Hay que hacerlo. Significa que para el ejército hay que haber un sacrificio. Y Dios no nos pide sacrificio, Dios lo que nos pide es obediencia. Y qué tan duro es para el pueblo de Dios entender que tenemos que ser obedientes a su mandato, obedientes a su palabra. Pero no todos somos obedientes. Cuando queremos algo, ay no, yo voy a hacer esto. Es más, miren, México es el país donde más iglesia y el catolicismo existe. Esas personas de rodillas caminan unos tramos pero largos, porque que la morenita le va a hacer un favor, porque la Virgen de Guadalupe le va a hacer otro, porque la otra le va a hacer otro. Pero ¿para qué quiere tanta gente si tienen uno solo? Uno solo que nos da lo que nosotros le pidamos, pero tenemos que estar en obediencia. Es uno solo que nos da lo que nosotros queremos y necesitamos para llegar a donde Él está. No de rodillas caminando y sacrificándonos para llegar a donde está el altar de esas vírgenes. Cada cual tiene su creencia. Cada cual vive la vida como le crea que es mejor. Pero la mejor vida que yo les puedo ofrecer y les puedo decir es la vida en Cristo Jesús. Esa es la mejor vida que nosotros podemos vivir. Es una vida sana, una vida pura, una vida que cuando el Padre Celestial le clamamos, ahí Él está con nosotros.
fe de eso, personas que han estado apuntados en esa libreta. Eso no es brujería, eso no es hechicería. Eso es que si usted tiene fe y confía en el Señor, oramos por la persona y la persona puede ser salvada. Porque cuando es sanada, es salvada de la muerte. Muchas personas tenemos que entender los propósitos de Dios hoy en día. Dios tiene propósito para con cada uno de nosotros. Está en nosotros obedecer. Está en nosotros buscar. Porque el que busca encontrará. Y el que halla tendrá felicidad. Y si nosotros encontramos y llegamos a esa fuente de lo que es la vida eterna y la felicidad en Cristo Jesús, venceremos siempre. Seremos bienaventurados para con Cristo Jesús. Pero ¿cómo pretendemos una nación ayunar o adorar a Dios o atravesarse a profesar que cree en la existencia de tal ser? Eso es cuando hay personas que creen en cosas que no son dioses. Porque mientras se dedicaban al comercio de esclavos, esos eran los fariseos y los publicanos, y traficaban con las almas, la sangre y los cuerpos de los hombres. Fíjense, vino Jesucristo a cambiar la ley de Moisés. Para la ley de Moisés, todo era que el que hacía o cometía un error, pedrearlo. Cuando habían situaciones, ellos sacrificaban animales y todas esas cosas. Pero la sangre de animal no curaba ni quitaba el pecado del mundo. Tenía que ser un humano. Y ellos sacrificaban los humanos para hacer sacrificios. Con todo y con eso, no se pudo lograr. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de gloria. Pero con Dios no se juega. En el versículo 4 nos habla acerca de que he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Aquí lo que nos quiere decir este versículo 4 es que ellos ayunaban por necesidad. Hay muchos que hoy en día ayunarán por necesidad. Dios mío, necesito una casa. Dios mío, necesito un carro. Si Dios conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Vamos a orar por el prójimo. Vamos a orar por Israel. Como hoy en día todo el mundo poniendo cosas en Facebook de Israel y Dios, ayúdalo. Pero cuando no había el problema, usted oraba por Jerusalén. Oraba por Israel. Eso está en las personas. Porque yo no sé de nadie. Yo conozco de mi persona. Pero se olvidan de orar. Se olvidan en el ayuno mencionar tan siquiera a Israel, a Jerusalén. ¿Saben por qué es tan importante orar por esas dos ciudades? Porque esas son las tierras prometidas que tiene el Señor para cada uno de nosotros los creyentes. Pues tenemos que proteger esas tierras. No dormirnos como hicieron ahora los israelitas. Pero esto viene desde hace muchos años. Esto es cuestión de poder. Si el único que todo lo puede se llama Jesucristo, por medio
de su Padre. Por eso se llama Jesús Cristo y es una sola parte con el Espíritu Santo. Pero hay veces que tenemos necesidades. Hay veces que estamos en desesperación. No sabemos a dónde acudir y clamamos a Dios. Cuando estamos en esas situaciones, a Dios hay que buscarlo de día, de noche, de madrugada y en todo momento. Porque Él es un Dios que Él estará ahora mismo así recostado en su trono, pero Él está viendo. Él está escuchando. Él está mirando. Porque Dios es atalaya. Él atalaya toda la tierra y la humanidad. Y siendo un espíritu, Él está en todas las partes del mundo. Y Él nos está mirando. Él nos está escuchando. Él sabe quién le busca en espíritu y en verdad. Y Él también sabe, como para aquellos tiempos, porque Jesucristo, con los fariseos, los escribas y los seduceos, ya sabía la falsedad que creían cada uno de ellos. Porque por delante eran una cosa, y cuando le daban la espalda, lo estaban planeando de cómo prenderle. Prenderle significa de cómo hacerle daño. Acusándolo con Pilato. Acusándolo con Herodes. Y así sucesivamente. Pues tenemos que confiar nosotros mismos hoy en día. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Yo saqué 3 cositas aquí donde nos dice: Señor, ayúdame a derrotar a esta persona. Eso lo usan muchas personas hoy en día. Dios mío, ayúdame, ¿cómo yo puedo salir de esta persona? Ya me tiene hastiado, ya me tiene cansado, ya me tiene fuera de control. A Dios no se le piden esas cosas, porque ya Dios sabe a quién cuida. Pero si es que Dios no lo ha cuidado, busquémonos. Algo está pasando, algo sucede. Quizá le hemos dado las espaldas a Dios. Y en el momento que más necesitamos, a la primera boca y a lo primero que miramos es hacia arriba, hacia Dios. Señor, ayúdame a ganar esta discusión. Hay veces que hay conflicto, como hoy en día, entre Ucrania y Rusia. Ellos están peleando, Rusia, por un pedazo de terreno. ¿Cuántos hoy en día en la vida real no están matando a familiares, no están haciendo cosas para disputar por un terreno? Cosas materiales. Dios no está en las cosas materiales, Dios está en las cosas celestiales. Pero hay muchas personas que le piden a Dios hasta por eliminar a otra persona. Dios mío, elimíname a tal persona, no lo quiero ver en mi vida, no lo quiero tener cerca de mí. Esas cosas no se le piden a Dios. Dios ya sabe el sentir y el corazón de cada uno de nosotros. Aunque su oración, acompañada con ayuno, seguían siendo egoístas y su oración incluso malvada. Eso hacían los fariseos, los seduceos y los escribas. Eran tan y tan falsos. Santo mi Dios, todo santo mi Dios. Porque Dios no los escuchará. En la segunda parte del versículo 3, del versículo 4, la segunda parte dice, escuchen bien, no ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay un propósito cuando nosotros invocamos a nuestro Señor Jesucristo. Si es en ayuno, es para fortalecer el espíritu, la parte espiritual de cada uno de nosotros. Es como para aquellos tiempos los fariseos limpiaban los vasos por fuera, pero por dentro no lo limpiaban. Así es el cuerpo de nosotros. El ayuno es para limpiar todas esas toxinas, para que no se asfixie el espíritu dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo pueda morar tranquilamente. Pero el propósito de esos ayunes era para glorificarse a ellos mismos. Ay, santo. Dios no los va a ayudar cuando nosotros nos glorificamos a nosotros. Nosotros tenemos que glorificar a aquel que está allá arriba en el cielo. Darle gloria, honra y honor. Por eso es que cuando nosotros oramos con llanto de parto, que Jesucristo ve que el alma es el que está llorando. No, el Señor actuará con gran poder y con gloria. Dios es un Dios real. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de poder. Pero hay que buscarle en espíritu y en verdad. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Y cuando nosotros clamamos a esa preciosa sangre, el Espíritu se regocija en nosotros. Vamos a apuntar aquí antes que no se me vaya a olvidar, por su nieto. Santo bendecido es nuestro Señor. Hacer que su voz sea oída en lo alto. Pero ¿y cómo vamos a esperar que nuestra voz sea oída en lo alto? Dios dice que no más, no ayunéis como hoy. Tenemos que ayunar para agradar, para saber pedir, para saber qué queremos cada uno de nosotros, pero para fortalecer la parte espiritual. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que buscar hoy en día, fortalecer esa parte espiritual. Ya pronto Cristo viene. Cristo viene por un pueblo espiritual, no por un pueblo que esté en la carne, que esté en pecado. No, vino Jesús y viene, pero no a derrotar a nadie, sino viene para salvar. Porque Cristo Jesús no viene al mundo para condenar a nadie. Él vino al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. Está en nosotros hacer nuestra parte para ser salvado, para ser rescatado. Ese castigo atroz ya está a punto de suceder. Ya estamos viendo muchas señales, pero el pueblo no se da de cuenta. Ahí viene el cuco, ahí viene el cuco. Ah, pues vamos a dormirte con palabritas suaves, con palabritas inocentes, con palabritas de niños chiquitos. Vamos a meterle de la palabra, esa palabra que a muchos no les gusta, pero ayuda a fortalecer el alma de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que quiere el Señor, lo que el Señor quiere, salvar la vida de cada uno de nosotros. No destruirlas. Se destruye el que quiere que no haga las voluntades de nuestro Señor Jesucristo. Santo mi Dios. Versículo 5 dice: es tal el ayuno que yo escogí,
que de día aflija al hombre su alma. ¿Estamos viendo? Porque todo lo que viene por parte de la parte espiritual llega hasta el alma de cada uno de nosotros. Purifica nuestra alma. Miren cómo dice, presten atención a este versículo 5 del capítulo 58 de Isaías. Y nos dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicios y cenizas. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Está en ustedes, en mí y en cada uno de nosotros si es agradable o no. Y si es agradable. Cuando nosotros ayunamos como Dios quiere que nosotros ayunemos. Porque el ayuno que Dios reprende aquí es un espectacular vacío. Es cuando estamos vacíos. Es como si nosotros tenemos un vaso, tenemos mucha sed. Vamos a poner esto de ejemplo. Tiene agua, tenemos sed, tomamos. Se acabó el agua. ¿Y cómo yo la voy a llenar? Pues yo tengo que ir y buscarme otra o buscar agua de la pluma. Pero así es el alma del ser humano. Se vacía, se va deteriorando, porque no le dan espiritualidad. No se alimenta el espíritu para que esa alma sea fortalecida en Cristo Jesús. Ay, santo. Sin sustancia espiritual detrás de todo esto. Porque este no es el ayuno que Dios ha escogido. Estamos hablando el de los fariseos y los republicanos. Un ayuno hipócrita, falso. Ellos oraban de pie. Y eso lo podemos ver al comienzo del versículo 58 que les voy a leer. Clama a voz en cuello, no de trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Por el perdón de nuestros pecados es que vamos a ser salvados. Si confesamos a nuestro Señor Jesucristo nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que fortalecer la parte espiritual de cada uno de nosotros. Porque si no, no van a correr ríos de agua viva, pero no de esta agua. Ríos de agua viva, una agua que jamás vamos a padecer sed. Una vida con Cristo Jesús es la forma más perfecta que nosotros podemos tener una vida espiritual llena de gozo, llena de paz, llena de propósitos para con nuestro Dios. Porque a pesar de que hacen todo lo que es correcto en el ayuno, vamos a ver lo que nos dice más adelante. Dios ni siquiera llama a esto ayuno. Cuando no ayunamos realmente en espíritu y en verdad, porque miren cómo dice este versículo número 5, su segunda parte. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tenemos que buscar de la parte espiritual. Ya los días se están acercando. El mundo no se da de cuenta cómo está evolucionando hoy en día la humanidad. La gente de la época de Isaías, de Nehemías
temían el mismo problema que los fariseos de la época de Jesús. Confiaban en el ritual vacío, al margen de la realidad espiritual. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos apartados de las cosas espirituales. Vamos a ver qué nos dice en Mateos, capítulo 17, versículo 21. Y dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos hablando de las cosas cuando nosotros queremos orar por un familiar enfermo, por una situación que se sucede, porque el verdadero ayuno es el ayuno que se asocia al arrepentimiento real. Porque cuando nosotros oramos realmente, como dice la palabra, con llanto de parto, y ayunamos, ese es el mejor ayuno que podemos nosotros tener. Limpia nuestra alma y limpia y fortalece nuestra parte espiritual, que es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos sinceros al ayunar. No ayunar porque queremos ayunar, sino ayunar del corazón. Dios lo sabe cuando nosotros hacemos las cosas de corazón. No tenemos que estar todo el día sacrificando y maltratando nuestros cuerpos sin alimentación. Pero es saber ayunar. No es ayunar por ayunar. Hay muchas cosas por las cuales nosotros ayunamos. Para pedir por enfermedad, para pedir por un familiar, para pedir por el adicto que está en las calles, vagando como un vagabundo, caminando mucho como en Filadelfia, aparecen zombies. The Walking Dead. El caminar de los muertos. Nosotros no estamos muertos, nosotros estamos vivos. Pues tenemos que hacer lo que la palabra nos dice que hagamos. Y fortalecer esa parte espiritual que tanto nos hace falta a muchas personas. Dejémonos de acusar a los demás. Dejémonos de mirar la falta de los demás. Porque ¿cómo usted va a ver la falta de otros si usted tiene sus faltas también? Santo. Pero se ve a través de la hipocresía del ritual religioso vacío que incluye el ayuno. Ritual. No ayunar para espiritualidad. Que eso era lo que hacían los escribas y los fariseos. En Lucas, vamos a buscarlo un momentito aquí. Capítulo 9. Un momentito. Capítulo 18. Versículo 9 al 14. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos dio una parábola. Cuando hablamos y decimos de parábola, son cosas que tenemos que prestar atención para entender. Y dice: a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Escuchen bien esta parábola. Traten de ponerle entendimiento. Yo les voy a explicar más o menos. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy
como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En vez de orar por su prójimo, en vez de orar para que Dios le ayude y cambie a las personas, hay muchos que lo hacen. Oran para quitar del medio personas, para dejarse quedar bien y verse bien delante del Señor, y lo que hacen son errores. Bien claro lo dice la palabra. Porque en la parábola de Jesús, del fariseo y el publicano, él contó como los fariseos moralistas hizo especial hincapié al decir ayuno 2 veces por semana. Si usted va a ayunar, hágalo en su privado. Ya. Hay personas, inclusive a los miembros de tiempo de adoración, cuando hay veces que por las mañanas yo les informo, estoy en privado con mi Dios. Ya uno sabe lo que está haciendo. Pero hay muchas personas que lo dicen, estoy ayunando, yo ayuné ayer, ayuné hace 2 días. Miren, eso es una falta para Dios. El ayuno es un secreto con Dios. Y aunque usted no está diciendo el secreto, que esa es la parte principal, porque cuando nosotros ayunamos con un propósito. Y ese secreto es entre usted y Dios. Es lo único que usted no puede decir. Pero miren cómo dice, así hacían los fariseos. Eran moralistas. Ayunaban 2 veces por semana. No es que Isaías y el Señor desapruebe el desayuno, el ayuno. Desaprueba todo ritual religioso y vacío. Porque si usted va a ayunar vacíamente, sin propósito, sin nada de esa parte para llenar su espiritualidad, es como si estuviera vacío. Completamente. La respuesta no es dejar de ayunar. No, esa no es la respuesta. Porque si venimos a leer, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Las riquezas están en el cielo. Entonces, porque usted sea rico, usted se cree que se va a salvar. No se olviden del rico y Lázaro. Lázaro subió al seno de Abraham y el rico se fue a donde estaban las llamas, al infierno. Ni el dinero le pagaba a Lázaro para que se mojara el dedo la punta de su dedo y se la pusiera en la lengua, porque no soportaba el calor. Es que nadie lo va a soportar, porque la ira de Dios con fuego consumidor viene pronto a este mundo de hoy. Por eso es que tenemos que estar preparados con el Señor, sino estar bien con Dios y hacer que sea más agradable para Dios. Nosotros tenemos que enamorar a Dios todos los días. Muchas personas dirán, pero mira este hombre hablando de enamorar a un hombre. Dios no es ningún hombre. Dios es algo espiritual. Y el que no ama a Dios no amará jamás a nadie en este mundo de hoy. Hermanos, este era el mensaje que les tenía para hoy. Esperando pues que Dios, como siempre, haya dejado un algo en cada uno de nosotros. Que cuando vayamos a hacer las cosas para Dios, hagámoslas con agrado. Hagámoslas de corazón, no para dejarnos ver delante de los demás. Eso no es ayunar. Eso es ser como los fariseos y los seduceos y los escribas y toda esa gente que hicieron las leyes, pero las violaban ellos mismos. Así que este era el mensaje de hoy. Vamos a orar
de lo que vi por aquí, de la hermana María Martínez, que estamos pidiendo oración por su nieto o sobrino. Permiso. Lo había visto, pero como estoy en la predicación, yo hago un borrador aquí y luego lo paso en la libreta para que no se me quede nadie sin oración. Y vamos a orar por los que estuvieron conectados en esta noche. Padre Dios celestial, te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Porque siempre tú tienes palabra para tu pueblo, Padre Santo. Ilumínanos, Padre. Llévanos, Padre Celestial, a tus patrias celestiales. Pero con falsedad jamás llegaremos a verte, Padre Celestial. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser justos delante de ti. Dale fortaleza a cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre. Dale de ese pan espiritual, Padre, para que ellos se alimenten esa parte espiritual en sus vidas, Padre Celestial. Eso es lo que sabemos, Padre Santo. Esto no es para atacar a nadie, esto no es para desagradar a nadie, esto es simplemente para hacer tu voluntad, Padre Celestial. Mira a los que están enfermos, Padre, de que están ahora mismo conectados, Padre Celestial. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Santifícate, Padre, en tu poder, mi Dios amado. Glorifícate en gloria, Padre Celestial. Bendice también, Padre, a estos que están apuntados en la libreta, Padre Celestial, a cada uno de los hermanos que están apuntados en la libreta, Padre. Estas personas necesitan de ti, Padre Celestial. Necesitan por salud, necesitan por necesidades personales, Padre. Te pedimos, Padre, por la salud del sobrino de María Martínez, Padre, su nieto, Padre Celestial. Padre, tócalo, llega donde él, mi Dios amado. Quita cualquier malicia que haya en él, Padre Celestial. Pulmonía, neumonía o cualquier cosa, Padre. Todo eso lo inventó el diablo, Padre Celestial, para destruir al ser humano, para hacerlo infeliz, Padre Celestial. Pero tú eres el que único nos hace feliz a cada uno de nosotros. Cuando tú nos tocas, Padre Celestial, porque por tu llaga hemos sido sanados, Padre Santo, pero también curados de cualquier cosa, acechanzas del enemigo, Padre Celestial. Te dejamos muchas cosas en tus manos, Padre Celestial. Mira esa guerra, Padre Celestial, que supuestamente va a ser para largo, Padre Santo. Protege a tu pueblo, Padre Celestial. Haz que el bien venza al mal, Padre Celestial. Santo tú eres mi Dios, santo tú eres mi Cristo. Esto te lo dejamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bendecida, hermana Nelly Sánchez. Dios me la bendiga. Así que el Señor bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes. Y será hasta mañana donde vamos a llevar tiempo de oración para orar por la libreta y todos los hermanos que han estado apuntados ahí. Así que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.